entrevistas. En esta ocasión nos hemos encontrado con Miriam Montano. ¿Cómo estás, Miriam? A los años que se te ve, ¿qué es tu vida? Cuéntanos. Uy, amigo, yo también a los años que le veo, imagínense, ya ¿cuántos años ya pasó? Como dos años. ¿No? Cerca de 2 años. ¿Cómo te ha tratado esta pandemia? Cuéntanos. Si le contara, no sé cuándo voy a terminar, mejor voy a contar todo resumido. Bueno, en este tiempo de pandemia me he dedicado más que nada a estudiar virtualmente también, por supuesto, y también a hacer trabajos musicales, por supuesto, pero virtuales, ¿no? Y eso es en lo que yo estaba ocupada. Y ahora pues como ya volvió, ya estamos como que ya normal, ¿no? Las fiestas, todo, estamos nuevamente regresando a cantar en los conciertos, en los escenarios, como siempre, ¿no? Claro, se está reactivando nuevamente todo como siempre, pues, ¿no? A ver, Miriam, tenemos novedades, primicia, cuéntanos. Claro, hace poquito he estrenado una canción, pero en versión requinto, una canción que dice No te vayas, amorcito. Y también otra canción que es Trizas del Alma, que es fusionado con requinto y arpa. Son 2 canciones que hace poco pues hemos lanzado, ¿no? a las redes sociales, juntamente con Casandina Producciones. A ver ese temita, un pedacito, pues regálanos. Por supuesto, esta bonita canción que dice No te vayas, amorcito. Lo cantamos así. No te vayas, amorcito, por favor, no me abandones. Mira mis ojitos como lloran, mira mi corazón como sufre. Eso, así dice la canción. Wow, dime ese tema, ¿quién es el compositor? Cuéntanos. Bueno, es un amigo, también es artista, ¿no? Rolly Condeña, y gracias a él, pues, nos dan permiso para poder dictar esa canción. No te vayas, amorcito. Mira, tú, dime, Miriam, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? En las redes sociales me encuentran como Miriam Montano, en todas las plataformas de las redes sociales, y también como Casandina Producciones, donde está todos mis contenidos de Miriam Montano. Mira tú, hoy nos encontramos pues en el aniversario de José Luis Cabreras. Sí, gracias más bien por acompañarme, Creagen Producciones, gracias. De verdad, hoy día ha sido espectacular, ha sido muy bonito. Estábamos aquí en el aniversario de nuestro gran amigo José Luis Cabrera. Y por supuesto también, amigo, quiero invitar a todo el público maravilloso que va a ver en su página como Creagen Producciones, y también en YouTube, ¿cierto? Como Creagen Producciones. Yo, Miriam Montano, quiero invitarles a todos ustedes, todos los seguidores de Creagen Producciones, que vengan el 28 de noviembre en Peña Los Andes, donde estaremos festejando un gran aniversario musical, juntamente con Javier Dolores, Dani Mendoza, Dianita de Espinar, Miriam Montano, infaltable, por supuesto. Están invitados desde mediodía, 28 de noviembre, domingo familiar, para poder degustar, pues, ¿no?, el rico chicharrón, también el rico cuisito. Ya lo saben, los esperamos. Mira tú, qué bueno. Miriam, número para contratos. Por supuesto, es el número solamente para contratos, amigos, ¿ah? Solo para contratos, y personalmente no les voy a responder, les va a responder mi coordinador, ¿ya? Este número es 966-395-867. 966-395-867. Ahí estamos, cualquier consulta, estamos respondiéndoles, no va a durar ni 5 minutos, ahí estamos. Qué bueno, ahí está, sale los números en la parte de abajo. Mira, Tino, ya no te veo por Chabuca, cuéntanos, ¿a qué es el alejamiento? Ya, sí, muchos de mis seguidores, mucho del público, ¿no? Que tengo yo como Miriam Montano, que me he ganado cantando pues en Chabuca, me preguntan también, ¿qué pasó, Miriam? Ya no vienes, ya no te veo, cada vez que voy no te encuentro. Bueno, el motivo es que, como les estaba mencionando al inicio, que me he dedicado a estudiar, prácticamente el 70-80% me dedico a estudiar, y el 20 y 30% que queda me dedico a la música, le doy mi tiempo para la música, ¿no? Es la razón que yo no frecuento ya Parque Chabuca, pero posiblemente sí voy a estar ahí, voy a estar sorprendiéndoles, por supuesto. Qué bueno, qué bueno. Miriam, a ver, un consejo para a todos los seguidores, pues. Un consejo. Chicos, para todos los jóvenes que hoy por hoy están ahí luchando por sus sueños, simplemente decirles que sigan, chicos, que sigan. La juventud no está para estar casados o para estar ahí en otras cosas. La juventud está para trabajar duro y cumplir
cada uno de nuestros sueños. Qué bueno. Bueno, mira, un gusto entrevistarte, pues, pero no un lejano encontrarnos, pues, a tu entrevista en un escenario. Pues, mira, tu despedida para Creagen. Por supuesto que sí. Gracias, Creagen Producciones, gracias por apoyar a todas las artistas, Nuevos Valores. De verdad, solo decirles éxitos, que sigan, y también a todos mis fans, mis seguidores, pedirles que sigan esa bonita página Creagen Producciones, también visitar a plataforma YouTube, donde están todos los contenidos de diferentes artistas. Qué bueno.